Muy bien, entonces esta clase vamos a ver esta estructura de datos que es muy similar a la anterior, con algunas pequeñas variantes, y son las listas enlazadas dobles. ¿Y qué es una lista enlazada doble? Bueno, para empezar, es igual una lista enlazada secuencialmente, pero esta vez está enlazada en forma bidireccional, es decir, que podemos ir de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, cosa que, si recuerdan, no podíamos hacer con las listas simples, ¿no? Ahora sí podemos hacer eso. Cada uno de los nodos en esta ocasión tienen dos campos, ¿sí? Un campo siguiente y un campo anterior. Esos dos campos son de enlace. O sea, en total tendría, bueno, estos dos campos para enlaces y ya los campos que ustedes quieran para la información. Y por ser una lista doble, en estos casos existe dos finales, dos principios y dos finales, ¿sí? El último y el primer nodo apuntan a nulo, ¿sí? Ya, pero esto vamos a ver un poquito su estructura, cómo está. También existen dos nodos raíz, dado que hay dos principios y dos finales. También hay dos nodos raíces. Podríamos llamarlo R1 y R2. Y su estructura es la siguiente. Bien, esta es una lista doble que está ordenada. 6, 31 y 75 son sus elementos. Y esta es la estructura del nodo, ¿sí? Aquí está un nodito. Un nodo, como pueden ver, tiene como siempre su campo de información que puede tener más datos, no necesariamente solo una información. Y tiene estos dos punteros. Un puntero siguiente y un puntero anterior. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a seguir utilizando el puntero siguiente para ir de izquierda a derecha, es decir, desde nuestro nodo raíz, más bien desde nuestro puntero raíz, que estos no son nodos, son punteros, ¿sí? Que apuntan al primer elemento y el otro apunta al último elemento, ¿no? Entonces, desde el raíz 1, nosotros vamos de izquierda a derecha, utilizando la parte siguiente. Si quiero ir al siguiente elemento, pues accedo a su parte siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a nulo. Y si quiero ir de derecha a izquierda, empezamos desde el puntero R2 y avanzamos hacia la parte anterior del nodo en el cual estamos en un determinado momento. Estoy en este nodo, voy a su parte anterior, voy al siguiente elemento. De su parte anterior es el siguiente elemento, ¿no? Hasta llegar a nulo en el otro sentido, ¿no? De izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y ahí está. Es una lista simple, pero puesta al revés y superpuesta sobre otra lista simple, ¿no? Algo así podríamos verlo. Es como si yo agarrara una lista simple, la volteara y la pusiera sobre otra lista simple. También, ¿no? Solo que ya aquí varía un poco la estructura del nodo, eso es todo. Claro, cada vez se va haciendo más complejo. En este caso el nodo ya tiene dos punteros, hasta podría tener más punteros. Notan, ya es muy dinámico el cómo varían las listas enlazadas. Podríamos hacer lo que nosotros quisiéramos. De hecho, hasta crear nuestras propias listas con la estructura que nosotros querramos. Bien, y eso es todo. A ver, hagamos la implementación. Al igual que las listas simples, vamos a hacer la implementación para añadir los elementos en orden directamente, creo yo. Así vamos a entender mejor cómo es que se comportan, ¿ya? Directamente vamos a hacer una función para añadir en orden, otra función para mostrar la lista de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Para esto nos vamos a nuestra carpeta de ejercicios. En su caso se van a descargar lo que... no, esto no es. Aquí estamos, ¿no? Vamos a la carpeta de ejercicios y vamos a crearnos una nueva carpeta que diga clase 9, ¿no? Estamos en la clase 9, tan rápido pasa el tiempo. Bien, luego acá nos vamos a Control N. Vamos a seleccionar una Java Class. Le damos en Next. La ubicación en este caso es la clase 9, pero no me deja modificar ahí, entonces ni modo, vamos a tener que ir a la ubicación de forma manual. Ahí está. Bien, vamos a crear una clase nodo inicialmente, es creo yo la más importante. Ahí está. Y también vamos a crear otras dos clases. Una Java Class
que se llame lista doble. Entonces mis perritos están ladrando. Ya, le damos control N, le damos main class y le ponemos como nombre principal. Ahí está. Vámonos a nodo y aquí vamos a dar la estructura básica de nuestro nodo. A ver, ¿qué es lo que va a tener este nodo? Va a tener un campo de información que va a ser un int, ya inicialmente así lo dejaremos. Luego va a tener un campo anterior, ya, y un campo siguiente, ¿sí? Esa es la estructura del nodo. Cuando nosotros creemos nuestro nodo, quiero que este nodo se cree ya con la información, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Quisiera que el nodo se crea así, de esta manera, con la información. Y su parte anterior y su parte siguiente que apunten a nulo. Digamos, esta es la parte nulo. Y yo quiero crear mi nodo de la siguiente manera. Apuntando a nulo. Y en la parte derecha también apuntando a nulo. Ahí. Así quiero crear mi nodo, con su información y las dos partes apuntando a nulo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces para eso vamos a darle una referencia. Digamos que este es el valor que nosotros recibimos cuando estamos creando el nodo, ¿no? ¿Ya? Luego lo vamos a decir, allá, empezaremos a darle esta información a nuestro nodo. Entonces en su campo información el nodo va a valer valor. Y luego en sus campos anterior y siguiente van a valer nulo, ¿no? De esa manera hemos creado nuestro nodo. Muy bien. Vámonos a lista doble, borramos esto. Y acá no vamos a hacer nada. Directamente vamos a crear nuestra función para poder agregar elementos. Add orden, que se llama nuevamente, que no nos va a devolver nada. Entonces le damos void y va a recibir como parámetro el valor que queremos agregar. Valor. Muy bien. Entonces inicialmente vamos a crear nuestro nodo. Nuestro nodo se va a llamar nuevo. Y hacemos referencia a una nueva instancia de la clase nodo. Ahí le pasamos como parámetro valor, ¿no? Esta es la función constructora que está acá. También se llama nodo y recibe como parámetro valor. Le pasamos ese valor y cuando esta línea termine de correr, nuestro nodo se habrá creado así, ¿no? Como está acá. Así. Sigamos. Entonces vamos a preguntar, antes de hacer las conexiones, ahorita vamos a hacer las conexiones. Vamos a preguntar si nuestra lista... aquí algo nos estamos olvidando, algo muy importante. Esta lista doble va a tener un puntero que se llama... Bueno, de hecho tiene ya dos punteros, ¿no? Un R1 y un R2. De hecho lo vamos a poner en dos líneas para que se entienda mejor, así. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuándo una lista doble está vacía? Una lista doble está vacía cuando las dos raíces apuntan a nulo, tanto el R1 como el R2. Si ambos apuntan a nulo, la lista está vacía. Entonces nosotros cuando creamos la lista la vamos a crear vacía. ¿Sí? Muy bien. Ya está, ahora sí. Entonces acá vamos a preguntar, como primer caso al momento de agregar, si la lista está o no está vacía. Entonces le vamos a preguntar si R1 es igual a nulo y R2 es igual a nulo. Entonces se supone que esta lista está vacía. Y si está vacía, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agregar el primer elemento. Ahora digamos que queremos agregar este elemento. Vamos a ponernos nuestros nodos raíces, los punteros mejor dicho. ¿Ya? Ahí está. Este es el R1. Y este es el R2. ¿Ya? De forma gráfica lo vamos a ir haciendo así de a poquito para que se vaya entendiendo cómo es que se hacen estas conexiones. Si entendemos esto, vamos a poder hacer cualquier problema. Ya. Y ahí tenemos nuestro nodo. Por el momento tenemos todo esto creado de esta forma. ¿Sí? También tenemos los nulos. ¿Sí? Y este raíz está apuntando a este nulo. Así, de esta forma. Pero no me gusta esto como está. Lo voy a cambiar así. ¿Ya? Todos así, ese tipo de conector vamos a utilizar. Ya, le vamos a dar su respectivo nulo también acá a este lado. Ya está, así es como lo tenemos hasta este momento. Entonces, ¿cómo es que agregamos este nodo a la lista? ¿Ya?
Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que raíz ahora va a apuntar a nuevo, ¿no? Este es nuevo, entonces está apuntando a nuevo. Y esto lo hacemos solamente una vez. En el caso en el que la lista esté vacía, el R2 también va a apuntar a nuevo. ¿Ya? Apunta a nuevo. Luego sus partes anteriores y siguientes de este nodo van a apuntar a nulo porque no hay ningún otro nodo, ¿no? Entonces así es como se crea una... se añade un primer elemento. Ya un poco tal vez innecesario, tal vez, no sé cómo lo vean ustedes. Pero la cosa es que se entienda, ¿no? Entonces el R1, en otras palabras, va a ser igual a nuevo. Y el R2 va a ser igual a nuevo también. De esa forma hemos hecho la conexión. Caso contrario. ¿Qué pasa si no está vacía la lista? ¿No? Caso contrario, la lista no está vacía. Si nuestra lista no está vacía, o sea, si al menos tiene un elemento, pues hay que verlo donde va a ir agregando. Recordamos que esta función agrega en orden. Ya, vamos a agregarle unos cuantos elementos más para que esto se entienda. Vamos a modificar un poco esto. A ver, este nulo, solamente necesitamos 2 nulos, ¿no? Bien, vamos a copiar todo esto. Que tengo un valor de 9. A ver, para que se entienda, lo voy a conectar acá arriba. Y que sea más o menos así. Así curviadito. Esto también está apuntando acá. Luego su parte anterior de este, creo que nos vamos a tardar, ¿no? Va a apuntar acá. Luego esto a nulo. Y luego este va a apuntar a este nulo. Soy pésimo con el vicio. Disculpas. Bien, entonces... y acá queremos agregar queremos agregar el elemento 8, digamos, ¿no? Que el elemento 8 iría aquí al medio de ambos. Si queremos agregar esto en orden. Para hacer eso, ¿cómo lo vamos a agregar? Vamos a manejar el mismo concepto de punteros de la clase anterior. Nos vamos a crear algunos punteros auxiliares. De hecho, 2 punteros. Cuando trabajemos con una función para ordenar una lista, tenemos que trabajar sí o sí con 2 punteros. Un puntero 1 y un puntero 2. ¿Ya? Muy bien. Podemos partir de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. ¿Ya? Para que se sigan familiarizando, vamos a partir de la izquierda. Y vamos a decir que ambos punteros van a ser igual a raíz 1. ¿Qué significa esto? No significa, ¿ya?, que esto se va a conectar con esto. Para nada. ¿Sí? Al decirle yo... en otras palabras, que vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a tener un puntero 1 y un puntero 2. Y lo que debemos hacer primero es decirle que puntero 1 va a ser igual a raíz 1. Y el puntero 2 de igual forma va a ser igual a raíz 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? No le estamos diciendo que esto se va a conectar con esto, ¿ya? Nuevamente, tampoco que esto se va a conectar con esto, ¿ya? Lo que vamos a hacer es decirle que esto va a ser igual a lo que... a donde el R1 está apuntando, o sea, a este nodo. En otras palabras, estamos diciendo que el puntero 1 va a ser igual a esto y el puntero 2 también. O sea, está en el mismo nodo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer va a ser... la idea de este algoritmo, de esta parte del algoritmo, es hacer que el puntero 1 se quede una posición antes de donde debería ir este 8. O sea, ¿dónde debería quedarse este puntero 1? Debería quedarse acá, ¿no? En el 6 tiene que quedarse. Una posición antes de donde debería entrar el valor que queremos agregar. Y el objetivo del puntero 2 es que apunte una posición después, ¿ya?, de donde este elemento debe entrar, o sea, al 9, ¿no? Si hubiera aquí más elementos y propio aquí a este otro lado más elementos, no importa, o sea, tiene que estar antes de donde el elemento tiene que estar. Imagínense, pongámonos otro casito más. Si el elemento que quiero agregar sería un 12, por ejemplo, ¿ya? Un 12. Entonces, ¿dónde debería estar apuntando el puntero 1? Pues el puntero 1 debería estar apuntando acá, ¿no? Recordar una posición antes de donde queremos que vaya, nuestro nuevo elemento, ¿no? Una posición antes. El 9 es antes del 12.
Entonces, el puntero 2, ¿dónde apuntaría? Se preguntarán. Pues en ese caso, en el que vamos a agregarlo al final, apuntaría a nulo, ¿no? Esa sería una posición después de este, ¿no? ¿Notan? Entonces, así más o menos es como debería funcionar el algoritmo. Ahora, ¿qué pasaría si el elemento que quiero agregar es menor que todos los elementos? Un 1, digamos. Este 1 iría acá al principio, ¿no? Esos son los tres casos que podrían presentarse. Bien, entonces en el caso en el que el elemento va al principio, recordemos que esto parte desde este punto, ¿no? Donde puntero 1 y puntero 2 apuntan al principio, al primer nodo, ¿no? ¿Cuándo yo sé que mi elemento se va a agregar al principio? Cuando el puntero 1 y el puntero 2 son iguales, es decir, cuando están apuntando ambos al principio. Notan que no hay otro caso más, o sea, no pueden apuntar más antes, porque ya no hay nada más antes, ¿no? Entonces son esos tres casos los que se nos presentan. Y para poder posicionar nuestros punteros a las posiciones que queremos que vayan, tenemos que ir preguntando de la siguiente forma, ¿sí? Primero vamos a preguntar, mientras el puntero 2 sea diferente de nulo, vamos a seguir recorriendo, ¿no? Notan que el último caso en el que al que podemos ir es que el puntero 2, o sea, este puntero, llegue a valer nulo, ¿no? O sea, hasta aquí, porque de aquí más allá ya no puede ir. Entonces hasta ese punto máximo vamos a ir. Y ahora, aquí viene lo importante, aquí vamos a ordenarlo, ¿no? Estamos repitiendo nomás lo que hemos hecho en la clase anterior. Puntero 2. Punto información. Vamos a preguntar si la información que estamos evaluando en un determinado punto, digamos, este 6, con este, el 8 era, ¿no? Con este 8. ¿El 6 es mayor que el 8? No, ¿no ven? Entonces vamos a seguir buscando así, hasta que se cumpla eso, que el elemento sea mayor que nuestro elemento que estamos queriendo agregar. Si eso es mayor, entonces ahí nos detenemos, cuando esto sea mayor. Es decir, cuando este puntero es algún elemento de nuestra lista. Si ese elemento es mayor, en otras palabras, mientras sea menor, ¿no? Mientras sea menor al valor. Si es valor es lo que queremos agregar. Entonces, valor. Mientras sea menor. En otras palabras, mientras esto sea menor que esto, vamos a seguir avanzando hasta encontrar un mayor que esto, ¿no? Cuando encontramos el mayor, terminamos de buscar. Y en ese punto nuestros dos punteros ya van a estar ordenados. Ya, ahora vamos a decirle acá que el puntero 1 va a ser igual al puntero 2 y luego el puntero 2 va a ser igual a puntero 2 su parte siguiente, ¿no? De esta manera estamos haciendo que ya ambos no valgan lo mismo, ¿no? Y ya, eso es todo ahí. Y luego vamos a preguntar nuestros tres casos, ¿no? Habíamos visto tres casos. El primero de ellos es si el puntero 1 es igual al puntero 2. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando los dos punteros son iguales, añadimos al principio, ¿no? Tenemos que agregar al principio. Muy bien, entonces pónganse en el caso en el que este es un 1. En el que este es un 1. ¿Cómo agregamos este elemento al principio? Puntero 1 y puntero 2 son iguales. ¿Ya? Bien. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ya tenemos el valor de... O sea, con estos punteros podemos acceder a cualquier nodo. En este caso al nodo al cual estén apuntando. Es decir, yo puedo decir p1.información y esto será igual, para este ejemplo, a 6. ¿Notan? Porque está apuntando a este nodo, ¿no? Con eso puedo acceder. Bien. Dicho eso, entonces hagamos solo las conexiones, ¿sí? Hagamos las conexiones. Fácilmente podríamos decirle R1 va a ser igual a nuevo, ¿no? Recordar que este es nuevo, ¿no? Este es el nuevito. Bien, con esto estamos diciéndole que R1 sea igual a nuevo. Bien. ¿Qué más nos falta? Queremos que este elemento en su parte anterior apunte a este elemento, ¿no? Su parte anterior tiene que apuntar a este elemento. Y de su parte siguiente va a apuntar a este elemento. Bien. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Nuevo, su parte siguiente. Sí, ya.
Primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Su parte siguiente va a ser igual a este elemento. Y este elemento o es P1 o es P2, cualquiera de los dos. Entonces es igual a P1, digamos. ¿Ya? De esta forma hemos hecho la siguiente conexión. Esta conexión de acá hemos hecho. ¿Ya? Ahora nos falta conectar la parte anterior de este elemento con este nuevo elemento, que sería esto de acá, ¿no? O sea, esto tiene que apuntar ahí, así. ¿Y eso cómo lo hacemos? Este elemento ahorita es o cualquiera de estos dos punteros acceden a ese elemento, entonces da igual cualquiera. Vamos a decirle nuevamente P1 en su parte anterior, ¿no? En su parte anterior. Entonces, anterior va a ser igual ¿a qué? A este elemento. ¿Y este elemento cómo se llama? Se llama nuevo. Y ya está. De esta forma ya hemos hecho las conexiones. De estos dos punteros ya no se preocupen, no importan. De hecho, así nomás se dejan, no pasa nada. Y ya está. De esta forma ya hemos hecho las conexiones. Esto lo podemos obviar, digamos que lo sacaremos de acá, para que se entienda, ¿no? Ahí está, ya están las conexiones. Eso es lo que acabamos de hacer. Si queremos agregar al principio. Caso contrario, ¿qué pasa si no son iguales? Si no son iguales, puede que tenga que agregarlo al final o puede que tenga que agregarlo al medio. A ver, vamos, nos pondremos un 8, digamos, ¿no? Lo que queríamos agregar ese rato. Ahí está nuestro 8. Ahora agregaremos este 8. ¿Cómo lo agregamos? Nuevamente, entonces, esto va a empezar acá desde el principio. Va a apuntar a R1, ¿no? Es decir, aquí va a venir el 8. Va a preguntar, ¿está vacío? No, no está vacío. Entonces se va a venir por este caso y se va a empezar a mover. Puntero 1 y puntero 2 empiezan en R1. Entonces por eso empiezan acá, ¿no? Ahí están empezando. Ya. Ahora desde acá nos vamos a ir moviendo hasta que no se cumpla esta condición, ¿no? Es decir, hasta que lleguemos al final o hasta que la información del puntero 2 sea mayor a nuestro valor. Mayor o igual, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, nos vamos a ir moviendo. Vamos preguntando. Inicialmente el puntero 2 está en 1. 1, entonces, ¿no? Es como preguntar esto de acá. Esto es 1 ahorita. 1 es ¿es menor que 8? Sí, ¿no? 1 es menor que 8. ¿No? Menor que 8. Este es el 8. Entonces, cambiamos de posición a nuestros punteros. Dice que el puntero 1 va a valer lo que vale el puntero 2, entonces se sigue manteniendo ahí. Luego el puntero 2 va a ir a la parte siguiente de sí mismo, es decir, se va a ir acá. Ahí está, ahí se va. Y luego volvemos a evaluar. Ahora es el turno del 6, ¿no? 6 es menor que el valor 6. ¿Es menor que 8? Sí. Entonces nuevamente podemos modificar las posiciones. Puntero 1 va a valer lo que vale el puntero 2, entonces puntero 1 se va acá. Y luego el puntero 2 pasa a su parte siguiente de sí mismo, es decir, se va al 9. Y luego volvemos a preguntar, en este caso con 9. 9 es menor que 8. No. Entonces ya no se cumple esta condición y nos salimos del ciclo. En este punto nuestros punteros están de esta manera, ¿sí? Están apuntando ahí. Y ya podemos hacer las conexiones. Entonces en este punto le vamos a preguntar lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente vamos a preguntar. Creo que esto es importante. Vamos a preguntar si el puntero 2 es igual a nulo. Esto hay que preguntarlo porque puede que el puntero 2 se vaya hasta el final. ¿Ya? Si es igual a nulo, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Pero si no es igual a nulo, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos acá es ese caso precisamente, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Hacemos las conexiones. Esto se tiene que conectar con esto, en su parte siguiente, ¿no? ¿Esto a qué es igual? Este nodo a qué es igual a P1, ¿no? Entonces P1, podemos decirle en su parte siguiente, va a ser igual a este nuevo nodo, ¿no?
Entonces vamos a decirle inicialmente P1 punto siguiente va a ser igual al nuevo nodo, ¿no? Nuevo. O sea, estamos haciendo esto de acá. Ahora vamos, primero haremos todas las partes siguientes, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde ahora a la parte siguiente de este 8? Este 8 tiene que apuntar a este 9, ¿no? En su parte siguiente. ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a decir en otras palabras nuevo, porque así se llama nuestro nuevo elemento. En su parte siguiente va a ser igual a esto, a este 9. Pero este 9, ¿a qué equivale? Bueno, para nuestro caso equivale al R2, pero el R2 no es tan seguro porque puede que hay más elementos. El que sí es seguro es el puntero 2, ¿no? Entonces vamos a decir, va a apuntar al puntero 2. Y ya hemos terminado con las partes siguientes. Ahora procedamos a las partes anteriores. Lo que acabamos de hacer acá es lo siguiente. Es esta conexión, ¿no? Ahora esta conexión de acá está mal, ¿no? Le vamos a decir que este nodo en su parte anterior va a apuntar a nuevo. ¿Y ese nodo a qué equivale? Este nodo a qué equivale? Al puntero 2 nuevamente, ¿no? Entonces vamos a decir puntero 2 punto anterior va a ser igual, y esto lo vamos a separar un poco, va a ser igual a nuevo. Listo. Con esto acabamos de hacer esta conexión. O si quieren le damos acá más espacio para que no se vea tan feito. Y esto le ponemos ahí al medio. Y esto lo vamos a conectar por la parte superior, así. Y este por la parte inferior. Es lo mismo, ¿no? Eso es lo que acabamos de hacer. Ya tenemos esas conexiones. Ahora este 8 en su parte anterior tiene que apuntar a este 6. Ese 6 equivale al puntero 1, ¿no? Entonces vamos a decirle, ese 8 a qué es igual, es el nuevo, ¿no? Entonces nuevo, en su parte anterior, ¿no? En su parte anterior, tiene que apuntar a puntero 1. Entonces va a apuntar a P1, ¿no? ¿Se entiende? De esa manera estamos utilizando estos punteros, para eso sirven. Con esto habríamos concluido nuestro caso en el que tenemos que agregar el elemento al medio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo queremos agregar al final? Hagamos eso un poco más rápido. Así sin verlo esto, ¿ya? Tratemos de hacerlo así sin ver. Se supone que un poco como que ya se entiende, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el puntero 2 apunta a nulo? Si el puntero 2 apunta a nulo, solamente lo voy a poner, ¿sí? Si el puntero 2 apunta a nulo, tendríamos algo así, ¿sí? El puntero 2 apunta a nulo y el puntero 1 tendría que estar apuntando antes de eso, es decir, tendría que estar apuntando acá, al último elemento. Y el elemento que queremos agregar podría ser quiere decir que el elemento es mayor que todos, podría ser un 16, ¿ya? Y ese 16 sí o sí va acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? De esto, su parte siguiente se conecta con esto, ¿sí? Su parte siguiente de este va con nulo. Primero hagamos todas las partes siguientes. Entonces, puntero 1, ¿no? Ese es el 9. Puntero 1, su parte siguiente va a ser igual a nuevo, ¿no? Luego, nuevo, su parte siguiente va a ser igual a nulo. O bien a puntero 2, ¿no? Porque puntero 2 también está apuntando a nulo, así que da igual. Pero le pondremos nomás nulo. Ahora vámonos en el otro sentido. Como estamos agregando el último elemento, el R2, perdón, sí, de hecho sí, el R2 ya no va a apuntar ahí, sino va a apuntar al nuevo elemento. Entonces, R2 va a ser igual a nuevo. Ya, eso más haremos. Haremos nomás las conexiones, para que se vea bien. Queremos ponerlo eso ahí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho esto de acá. Puntero 1, su parte siguiente está apuntando a nuevo. Puntero 1, su parte siguiente está apuntando a nuevo. Nuevo, su parte siguiente está apuntando a nulo. Nuevo, su parte siguiente está apuntando a nulo, ¿no? O a puntero, ¿no? Notan, el puntero 2 está apuntando a nulo, entonces si yo aquí en vez de nulo le pongo puntero 2, también vale. A ver, ya. Ahora el R2 va a apuntar a nuevo. Este es nuestro R2. Ahora ya no va a apuntar a este 9, sino va a apuntar al nuevo, ¿no? Que sería este, al 16. ¿Y qué más nos falta? Una conexión más nos debe faltar, ¿no? La parte anterior de este nuevo. ¿A dónde va a apuntar? Va a apuntar al 9, ¿no? Y el 9 es P1. Entonces, nuevo, su parte anterior, va a ser igual a P1. Listo.
Y ahí lo que valen los punteros deja de tomar importancia, ya no importa si vale o no vale algo, ya no los necesitamos. Podemos hacerlos a un ladito y ya está, ¿no? Ahí está nuestra lista construida, con todos sus casos. Algo que podríamos sacar de acá serían estos dos pasos de acá, que si notan son los mismos en ambos casos. Recuerden que este null también podría ser un P2 sin ningún problema. Incluso esto de acá también. Se podría, ¿no? En ambos casos se repite. Entonces, de hecho, los vamos a sacar. Esto lo sacamos y lo vamos a poner acá. Y como aquí está lo mismo, también lo voy a borrar. Solamente estoy simplificando un poco el código. De igual forma, esto de acá también lo voy a sacar porque también se repite. Aquí, ¿no? Igual se repite. Entonces los vamos a anular. Y así hacemos que el código sea más sencillo. Ahí está. Y esto ya debería estar funcionando. ¿Cómo podemos probarlo? Ahorita vamos a ver. Add orden. Ahora hagamos una función para poder mostrar esto. Vamos a poner public mostrar de izquierda a derecha, digamos. Empezamos de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda. No recibe ningún parámetro. Vamos a decir que vamos a tener un nodo ptr que va a ser igual a r1 para empezar de izquierda a derecha. Luego vamos a decirle que esto se va a recorrer mientras nuestro puntero no llegue al final, es decir, que sea diferente de nulo. Luego le vamos a decir que puntero va a ser igual a puntero su parte siguiente. ¿Ya? Pero antes de movernos, lo vamos a mostrar system.out.print. Hay un espacio, un guión. Y vamos a mostrar ptr en su parte información. Muy bien. Vámonos a nuestra función principal. Vamos a borrar los comentarios. Hagamos esto rápidamente. Ponemos un import java java.util.asterisco. Ponemos nuestro scanner in new scanner. System.in, ¿no? Tenemos un valor de n. Vamos a decirle cuántos elementos deseas agregar. ¿Ya? Con mensajitos, algo que no hicimos tal vez las clases anteriores, ¿no? ¿Cuántos elementos deseas agregar? Ahí, ¿no? Hay un espacio y luego vamos a decirle que n va a ser igual a in.next int. Luego vamos a tener un for que va a ir hasta n. Y aquí vamos a leer esos n elementos. Un elemento a, digamos, declaramos a va a ser igual a in.nextInt. Caramba, che, esto. Ahí, nextInt. Leemos este a y lo tenemos que agregar a nuestra lista. Pero nuestra lista todavía no existe, entonces hay que declararla. ¿Dónde la vamos a declarar? Creo que es adecuado declararla por acá. Entonces tenemos lista doble, ¿no? Ya sigo con lista simple. LD de lista doble va a ser igual a new. De hecho, la forma adecuada de poder llamar a nuestras variables cuando hacemos referencia a una nueva instancia de otra clase es el mismo nombre de la clase, pero con minúscula la primera, es decir, lista doble. Este es esto así, ¿sí? Este es el nombre adecuado que debería tener una nueva instancia de una clase, ¿ya? Entonces new lista doble. Claro, pónganle el nombre que quieran, igual va a correr. Pero el nombre adecuado para que se entienda es su mismo nombre pero con minúscula la primera. Luego ponemos lista doble punto add orden y le vamos a pasar nuestro elemento a. Pasamos esto y mostramos. Pero mostramos accediendo a la lista doble punto mostrar de izquierda a derecha.
A ver, veamos cómo está corriendo. Tenemos algunos pequeños, pero importantes errores. No tiene un tipo esto. Sí, que sea de tipo void, ¿ya? Estamos en la función mostrar y no le estamos diciendo qué es lo que va a retornar esta función, ¿sí? Public void hay que ponerle, ahora sí. Bien, ¿cuántos elementos deseas agregar? Vamos a manejar nuestro mismo ejemplo. Tenemos acá como unos 5 elementos, ¿ya? Obviamente todo lo que hemos hecho acá, esto lo va a hacer más rápido y le vamos a decir que agregue los elementos justo como nosotros lo hemos agregado. Primero hemos agregado el 6, luego hemos agregado el 9, luego hemos agregado el 1, luego hemos agregado el 8, ¿no? El 8 y finalmente el 16. 8 y luego el 16. Le damos enter y ahí está. 1, 6, 8, 9 y 16, ¿no? Está bien. 1, 6, 8, 9, 16. Justo como se esperaba. Ahora este último guioncito de acá, ¿qué pasaría si lo quisiera borrar? ¿Cómo lo borramos? Quisiera que el último elemento no lo tuviera. Bien, es una cuestión ya de preguntar. Ya, eso más haremos. ¿Cómo haríamos para no imprimir este último guión en el último elemento? Primero tendríamos que preguntar si estamos en el último elemento. ¿Cómo sabemos que estamos en el último elemento? Pues muy simple, ¿no? Sé que estoy en el último elemento cuando la parte siguiente de ese elemento apunta a nulo, ¿sí? Es decir, si puntero, su parte siguiente, es igual a nulo, entonces yo voy a mostrar mi mensaje de forma un poco diferente. Y si no, voy a mostrar mi mensaje habitual. Si no, voy a mostrar mi mensaje habitual. Entonces acá el mensaje habitual. Y acá mi mensaje especial. O sea, lo mismo pero sin el guión, ¿no? Le damos F5. Pero antes me voy a copiar esto para no tardar mucho acá. ¿Ya? Le damos F5. Ahí le damos todos nuestros elementos. Le damos Enter y ahí está, ¿no? El último elemento ya no muestra el guión. Y ya se ve mucho mejor. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ver ahora los elementos pero ordenados en forma descendente? Es decir, de 16 a 1. Esa es alguna de las funcionalidades precisamente que tiene la lista doble. Puedes recorrer en ambos sentidos. Bien, vamos a copiarnos esto mismo para mostrar ahora nuestro mensaje de derecha a izquierda, ¿sí? Acá le vamos a decir que esto va a llamar mostrar de i. Y nuestro puntero ahora va a apuntar a la raíz 2, ¿no? A la que está en el final. Y esto va a ir hasta que el puntero apunte a nulo. Es decir, vamos a empezar acá en el principio. En el 16 vamos a empezar y nos vamos a ir moviendo con la parte anterior. Anterior, pam, anterior, pam. Hasta que este puntero, hasta que esté en su parte siguiente, en su parte anterior, mejor dicho, apunte al nulo, que eso nos hemos olvidado hacer acá, ¿no? Apunte a nulo. ¿Ya? Hasta que el puntero apunte a nulo. Acá vamos a preguntar anterior. Si el puntero en su parte anterior es igual a nulo, entonces estamos en el último elemento, por tanto solo muestro el elemento sin el guión. Caso contrario, muestro el guión más. Y luego me muevo a la parte anterior del mismo puntero, ¿no? Mostramos esto. Añadimos en orden acá y ahora mostramos... A ver, voy a copiar esto. Vamos a mostrar las dos cosas. Aquí le vamos a decir print ln para un salto de línea. Y luego vamos a imprimir lista doble, mostrar de derecha a izquierda. ¿Ya? Guay, copia. Me ha ganado. Me olvidó copiar. 5, entonces 6, 9, 1, 8 y 16, ¿no? Y ahí está, ¿no? En orden ascendente y en orden descendente. Ya no tengo que estar haciendo otra función más para ordenarlo en forma descendente en caso de que necesito los dos, ¿no? Ya es alguna de las utilidades de esto. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá, hasta esta parte? ¿Algo que no se haya entendido? Muy bien, entonces estamos haciendo una función para poder invertir
dos nodos, o sea, dado dos nodos, invertir sus posiciones. Tú te vas a ir donde estaba el primero y el primero se va a ir donde estaba el segundo, ¿sí? O sea, hay que trabajar más que todo ahí con las conexiones. Ahora, ¿cuáles son los casos particulares que tales podrían presentarse? Un caso podría ser, a ver, lo anotaremos así de esta manera. Un caso podría ser cuando, a ver, N1 y N2, ¿no? N1 y N2. Cuando N1 y N2 están juntitos es un caso particular, ¿sí? Después otro caso particular es cuando no están juntos, es decir, cuando están separados por uno o más elementos, ¿ya? Es decir, que hay elementos al medio de ambos. Otro caso particular podría ser, a ver, cuando hay elementos al final o, a ver, sí. O sea, cuando, digamos, ambos están juntos, pero hay elementos al final de este, ¿sí? O sea, que no están al principio. Este no está al principio, pero este sí está al principio. Y aparte están juntos. Otro caso, N1, hay elementos al medio y hay elementos al final. Y así con otros casos. Creo que este es largo de hacer. Si les viene este en el examen, les van a nomás tomar su tiempito. A lo que estoy viendo. Ya. Entonces el otro caso sería más o menos todo lo contrario, ¿no? N1 y N2. Otro caso en el que hay elementos al principio, está el N1, hay elementos al medio y está el N2. Hay varios casos que considerar. Después otro caso igual es cuando hay elementos al principio, están los elementos juntos y hay elementos al final, ¿sí? O sea, no están al principio los dos elementos, ¿sí? Pero sí están juntos, ahí por el medio. Y finalmente, pues el caso, creo yo, un poco más sencillo o más general, es cuando los dos elementos no están al principio y están separados. ¿Ya? Y ese sería todos los casos, es harto. Creo que nuestro algoritmo va a ser larguito. Ya, lo haremos con calmita, paso a pasito. Ya, todos esos son los casos. Vamos a tratar de ir igual en orden. Empecemos. A ver, vamos a preguntar inicialmente si el nodo 1 en su parte anterior es igual a nulo. ¿Ya? Luego por aquí se disgregará una serie de casos porque lo que estamos preguntando acá es si el N1 es el primer nodo. O sea, todos estos casos de acá. ¿Notan? Todos estos casos de ahí. N1 está al principio. ¿Cómo sé que está al principio? Cuando N1 su parte anterior es igual a nulo, ¿no? Listo. Ahora, acá otro caso. ¿Qué pasa si N2 en su parte siguiente es igual a nulo? Pues en esos casos el N2 está al final. Es decir, este caso también es válido, ¿no? N2 está al final. Aquí N2 también está al final. En estos ya no aplica. Aquí también está al final, ¿no? Y así sucesivamente. Aunque esto creo que otra vez lo vamos a preguntar. Esto también, ¿no? Bien. ¿Qué otra condición? Ahora, acá preguntaremos si los dos están juntos. ¿Cómo sabemos que los dos están juntos? Pues si N1, su parte siguiente, ¿no? Es igual a N2. ¿Notan? Es un poco irle con calma nomás, seguir la lógica. Es decir, estamos preguntando este caso de acá. N1, su parte siguiente, es igual a N2. Es decir, los dos están conectaditos, así juntitos, como parejita. Pues sí, ¿no? En otras palabras, todo lo que hemos hecho hasta este punto es preguntar si estamos en este caso. Así creo que se va a entender mejor, ¿no? Bien, y si estamos en ese caso, ¿cómo hacemos el intercambio? Puta, va a estar rudo nomás.
Antes de hacer el intercambio hay que determinar algunos punteros extra que vamos a necesitar. A ver, ¿dónde lo hacemos? Acá lo hacemos para que no nos perjudique. Ya. Vamos a declararnos el puntero 1. No. Nodo 1, su parte anterior. También vamos a necesitar, a ver, el nodo 1, su parte anterior va a ser igual a n1 punto anterior. Sí, o sea, no hay más donde ir. Luego el n1, su parte siguiente, que también necesitamos, va a ser igual a n1, su parte siguiente. Así, para no estar accediendo a cada rato, si no, no se va a entender lo que vamos a hacer. Luego, también necesitamos la parte anterior del n2. Entonces, n2 punto anterior. Y lo mismo hacemos con la parte siguiente del n2. n2 punto siguiente. ¿Ya? Cito nomás. Eso necesitamos. Para poder hacer las conexiones, ¿no? O sea, los cambios de conexiones. Necesitamos conocer la parte anterior y la parte siguiente de los nodos que queremos intercambiar. Ya. Bien, entonces si el n1 está al principio, la raíz es la que se tiene que modificar, ¿no? La raíz, es decir, a ver, ¿dónde está? Es como si este 1 lo quisiera cambiar con este 6, casi, y no hubiera más elementos. Entonces en ese caso, el R1 ya no va a apuntar al 1, sino va a apuntar al 6, ¿no? Entonces vamos a decir R1 va a ser igual al N2, ¿no? O sea, al otro puntero. Luego el N2 en su parte siguiente, o sea, toda la parte siguiente primero haremos. Va a ser igual al N1, ¿no? De este N2, su parte siguiente, ya va a apuntar al N1, ¿no? Porque el N1 se va a ir a su lado. Estamos intercambiando, recuerden eso. Luego el N1, en su parte siguiente, seguimos, ¿no? Porque se supone que el N1 ahora va a estar por acá. Entonces, desde su parte siguiente, ¿a dónde va a apuntar? Como ya no hay nadie, o sea, solamente están los dos contra el mundo, no hay nadie más. Entonces el N1, su parte siguiente, va a apuntar pues a nulo, ¿no? Y ya, toda la parte siguiente, o sea, de izquierda a derecha, ese recorrido ya estaría intercambiado. Así hay que tratar de ser un poco ordenados para no perdernos. Ahora, el R2 va a apuntar al N1, ¿no? Puntero 1 mucho le quiero decir, ¿no? El R2 digamos que estaba apuntando al N2. Ahora va a apuntar al N1 porque se supone que estamos intercambiándolos. Luego, el N1 en su parte anterior va a ser igual al N2, ¿no? Estamos yendo de derecha a izquierda. Y luego el N2, su parte anterior, va a ser igual a nulo. Con esto habríamos terminado ese intercambio para este caso específico. Muy bien. Vámonos con con la primera excepción. Caso contrario de esto. ¿Qué pasa si los dos no están juntos? ¿En qué caso estamos? Bien, hasta este punto sabemos que los dos están al principio y al final, pero dice que no están juntos. O sea, caso contrario es que estos no están juntos. Quiere decir que hay elementos aquí al medio. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay elementos al medio? Mínimamente hay un elemento. ¿Cómo hacemos esas conexiones? Y hay que intercambiarlos. O sea, el que está en el principio se tiene que ir al final. A lo que queremos llegar es a esto. N2 y N1, ¿no? N1, claro, eso se entiende, yo creo. Así. Entonces, yo creo que, bueno, las raíces son las que primero van a cambiar. Ya no va a apuntar la raíz 1 aquí, sino va a apuntar al otro, ¿no? Entonces, ya, empecemos. R1 va a ser igual al N2. Luego a N2, su parte siguiente. Todo parte siguiente trabajaremos, ¿ya? Se supone que el N2 ahora está al principio, entonces sus partes siguientes trabajaremos con esto. Su parte siguiente va a ser igual a la parte siguiente del 1, ¿ya? Que estaba antes. Perdón, esto es N1, ¿no? Creo. ¿Cómo lo hemos llamado? Sí, N es 1. Para eso necesitábamos conocer estas partes anteriores y siguientes, ¿no?
Es decir, este N2, su parte siguiente va a ser igual a la parte siguiente anterior que tenía el N1, ¿no? Es decir, N1 siguiente. Eso es lo que era valía antes. Eso estamos haciendo. Luego, la parte, a ver, N2 anterior, sí, en su parte siguiente, va a ser igual al N1. Sí, estamos haciendo todas las partes siguientes. Lo que hemos dicho ahorita es que esto de aquí, lo que sea que esté, ahora se va a conectar con el N1, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, su parte siguiente, ¿no? Y finalmente el N1 en su parte siguiente va a apuntar a nulo, ¿no? Porque no hay nada aquí a este lado, entonces va a apuntar a nulo. Ya está, toda la parte derecha, de izquierda a derecha ya está. Ahora vamos a la parte izquierda. Empecemos por R2, R2 va a apuntar al N1. Luego N1, su parte anterior, va a ser igual al N2, su parte anterior, ¿no? Es decir, de su parte anterior va a apuntar a lo que estaba acá antes. Es lo que estamos haciendo ahí. Luego N1, su parte siguiente, o sea, N1 siguiente, ¿ya? Estamos hablando de esto de acá. En su parte anterior va a ser igual al N2, ¿no? Se va a conectar con el N2. Chao. Y luego el N2, su parte anterior, va a apuntar a nulo. Aquí no hay nada, entonces están a nulo, ¿no? Ya, apenas hemos hecho 2 casos. Ahora, caso contrario de este de aquí arriba. De este de acá. ¿Qué pasa si el N2 no está en el final? Significa que el N1 sí está al principio, pero el N2 no está en el final. Entonces, ¿en qué casos estamos? Estaríamos en este caso, ¿no? No está al final. Aquí tampoco está al final. Puede que estén juntos. Hay que preguntar si están juntos. Y si no están juntos, vamos a tomar en este caso, ¿no? Así, trabajaremos entonces con eso. Pues hay varios casos. En el de listas circulares creo que no tanto. Y en el de listas circulares dobles peor. No, menos casos hay. Este es el peor caso que podría pues, presentárseles. Ya. Ya, a ver, sigamos entonces. Entonces preguntaremos primero si ambos están juntos. Sabemos que en este punto el N2 no está al final. Entonces hay elementos a su derecha, ¿no? No está en el final. Bien, pero puede que estén juntos. Aquí no sabemos qué hay. No sabemos qué hay. Eso hay que preguntar. Entonces vamos a preguntar nuevamente si el N1 en su parte... Ay, ¿qué pasó? Si N1 en su parte siguiente es igual al N2. Otra vez, ¿no? Lo mismo de hace rato estamos preguntando. Y luego vamos a hacer las conexiones. Si esto se cumple, quiere decir que estamos en este caso. N1 está al principio, N2 está a su ladito y a este lado no hay. Hay varios elementos. Entonces vamos a decir que la raíz 1 va a apuntar al N2. Recordar que de acá queremos llegar a N2, se va a ir al principio, el N1 a su lado y los elementos van a estar ahí. Luego el puntero 2, perdón, sigo con puntero. En su parte siguiente, si el nodo 2 en su parte siguiente va a ser igual al nodo 1, ¿no? Porque están uno al lado del otro. Y luego el nodo 1 en su parte siguiente va a ser igual a la parte siguiente que tenía antes el puntero 2, o sea el nodo 2, ¿no? Es decir, N2S de siguiente. Listo, todo lo que es siguiente ya lo habríamos terminado ahí. Ahora vamos a la parte anterior. Empezamos por esta partecita de acá. Esa partecita de acá, ¿qué se llamará? Pues es la parte, el nodo 2S, ¿no? Eso representa esto de por aquí. Eso en su parte anterior, ahora estamos haciendo de derecha a izquierda. Va a ser igual a N1, ¿no? Luego N1 en su parte anterior, ¿no? De a poquito estamos avanzando. Va a ser igual al N2. Listo, o sea, estamos yendo aquí. Ahora hemos venido aquí. Ahora nos toca con el N2. Entonces N2, su parte anterior, ¿a dónde va a apuntar? Va a apuntar a nulo, ¿no? Y así sucesivamente. Caso contrario de esto, ¿qué significa? Que los dos no están juntos, es decir, que acá hay elementos al medio y también hay elementos al final. Y a lo que queremos llegar
es N2, aquí hay elementos al medio, N1 y elementos al final, ¿no? A eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo hacemos esto? Bien, creo que tenemos 2 líneas extras más en este caso. Sí, claro. Bien, entonces empecemos de izquierda a derecha. Desde el borde, entonces R1 va a ser igual a N2, ¿no? Ahora va a apuntar al N2. ¡Tan! Ahí está, ya está la primera conexión. Ahora N2 en su parte siguiente va a ser igual a la parte siguiente que tenía antes, el N1, ¿no? Esta era su parte siguiente de antes, ¿no? Y se sigue manteniendo. Entonces va a ser igual, en otras palabras, a N1S, ¿no? Por eso hemos hecho esta asignación al principio. Luego, sigamos. Todo esto ya está conectado. Ahora, esto con el N1 hay que conectarlo. Sigamos con las conexiones. Entonces, esta parte de acá hay que conectarla con el N1. Esta parte de acá, representándola antes, era la parte anterior del N2, ¿no? Entonces hay que decirle N2A, ¿no? En su parte siguiente, ¿no? Para que se conecte de izquierda a derecha con el N1. Va a ser igual a N1. Listo. Sigamos. Ahora N1 se va a conectar con lo que está por acá, ¿no? Entonces, N1 en su parte siguiente va a ser igual a esto de acá. ¿A qué está representado? A la parte siguiente que tenía antes el N2, ¿no? N2, esta era su parte siguiente de antes. Entonces eso es N2S, ¿no? Esa es la asignación que le hemos hecho hace rato. Listo. Todo lo que es la parte siguiente ya está terminado. Vámonos con la parte anterior. Empecemos de acá. Esto nuevamente es esto de acá, ¿no? Entonces vamos a decir N2S en su parte anterior. Ahora estamos haciendo toda la parte anterior, de derecha a izquierda. Va a ser igual a N1, ¿no? Esto de acá en su parte anterior, N1. Ahora esto en su parte anterior nos toca. Ahora el N1 en su parte anterior, ¿no? N1, su parte anterior, es esto de acá. ¿Y esto a qué representa? Al N2A, ¿no? O sea, todo esto de acá es lo mismo que esto de acá, ¿no ven? Porque lo estamos intercambiando. Y esto en nuestras asignaciones se llamaba N2A. Sigamos. Ahora este elemento hay que conectarlo con este de acá. ¿Y este elemento cómo se llama? Se llama N1S, ¿no? O sea, era la parte siguiente del N1 antes, ¿no? Esto era la parte siguiente de este N1. Listo. N1S, ¿ya? En su parte anterior se va a conectar con el N2.AND. Ahí donde está mi punto. AND va a ser igual a N2, ¿no? Y finalmente, nuestro N2 en su parte anterior. N2 en su parte anterior, como está al principio, ¿no? No hay nada ahí. Entonces va a ser igual a nulo, ¿no? Revisemos. Sí, está bien. Listo. Ya estaría. Ya hemos hecho su caso contrario. Ahora caso contrario de este de acá. ¿Cuál es ese? No, de hecho ya está, ¿no? Ah, no, pues ese ya está. Es el más grande. Ahora nos falta el otro. Le estoy metiendo doble caso contrario acá. Ahí está, este ya estaría. Ahora caso contrario acá. Sí, ahí es. ¿Qué pasa? Caso contrario del de más arriba. Significa que el N1 ya no está al principio. Aquí era todo el N1, siempre ha estado al principio, ¿no? En todo nuestro análisis el N1 siempre está al principio. Ahora, si se va por caso contrario acá, significa que hay elementos al principio y luego recién está el N1. Y luego no sabemos qué más hay ahí. Eso es lo que hay que preguntar. Básicamente va a ser... creo que lo mismo. Todo lo mismo se va a repetir. Vamos a preguntar todos los mismos casos. O no, lo haremos más de cero. Eso de copiar y pegar tal vez no... ahorita tal vez lo están entendiendo bien y luego lo vamos a arruinar, ¿no? Bien, entonces nuevamente preguntaremos. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Vamos a preguntar si el N2 en su parte siguiente es igual a nulo. ¿Qué significa esto? Bien, esto para nosotros es como decirle, ya sabemos que hay elementos ahí, luego viene el N1, no sabemos si hay algo al medio todavía, ahorita vamos a ver eso. Y luego el N2 está al final, ¿no?
Si esta condición se cumple, el N2 está al final. ¿Ya? Ahora acá vamos a preguntar si hay elementos al medio o no. ¿Cómo hacemos eso? Primero preguntaremos si están juntitos. Si están juntitos, pues no hay elementos al medio. Entonces, si N1 en su parte siguiente es igual a N2, pues están juntitos, ¿no? Es decir, aquí ya es más específico. Hay datos ahí, el N1 y el N2 están juntos y el N2 está al final, ¿no? Bien, y acá ahora sí haremos esas conexiones. Bien, empecemos. ¿A qué elementos representará esto? De esto, a ver, hagamos. De esto queremos llegar a esto de acá, ¿no? Perdón, al revés. Bien. A eso queremos llegar. Entonces, este elemento se llamará N1A, ¿no? Según nuestras asignaciones. Entonces, N1A en su parte siguiente, recordar que estamos haciendo puro siguiente, primero hacemos puro siguiente, va a ser igual a ¿qué? Queremos llegar a esto, entonces va a ser igual a N2. N2. Luego N2, su parte siguiente, va a ser igual a N1, ¿no? Porque están juntitos. Y luego el N1 va, su parte siguiente, va a apuntar a nulo, ¿no? Sí, está bien. Solamente son 3 pasos. Luego, ahora de derecha a izquierda. Como el N1 queremos que esté al principio ahora, entonces, de hecho ese es el final de la derecha, ¿no? Entonces el R2, que es el puntero raíz de ese borde, va a ser igual al N1, ¿no? Bien, ahora estamos yendo de derecha a izquierda. Entonces, esto hay que conectarlo con el N2, con la parte anterior. Ahora es puro anterior. Entonces, hay que decirle N1 punto anterior va a ser igual a N2, ¿no? Luego N2 punto anterior va a ser igual a ¿qué? A este elemento de acá. Y este elemento de ahí, ¿cómo se llama? Se llama N1A, ¿no? N1A. Ahí está, N1A. Muy bien, ya estaría esa conexión para este caso específico. Ahora, caso contrario de esto. ¿Qué pasa si los elementos no están juntos? De hecho, aquí esto está mal, doble igual ese. Me he olvidado. Y ya, ¿qué pasa? ¿En qué caso estamos acá? Estamos en el caso en el que hay elementos al principio, luego viene el N1, hay elementos entre los dos y el N2 está al final. Y a lo que queremos llegar es a esto. Elementos ahí, el N2, elementos y el N1, ¿no? Bien, a eso queremos llegar. Bien, continuamos. Entonces empecemos de izquierda a derecha. Puro siguiente, puro siguiente. Este elemento, ¿cómo se llama? Se llama N1A, ¿no? N1A, la parte anterior del N1. Bien, ese en su parte siguiente va a ser igual ahora ya no a N1, sino a N2. Entonces ahí le ponemos N2. Luego, sigamos. Ahora el N2, N2 en su parte siguiente va a ser igual a este de acá. ¿Cómo se llama este elemento? Se llama N1S, ¿no? La parte siguiente del N1 de antes. Luego sigamos, ahora estamos acá en este elemento ¿cómo se llama? N2A, la parte anterior del N2. En su parte siguiente este va a ser igual al N1. Y luego el N1 en su parte siguiente, como está al final, va a ser igual a nulo. Ahora vámonos en el otro sentido. R2 va a ser igual a N1, ¿no? Luego el N1 en su parte anterior va a ser igual a ¿qué? A este elemento. ¿Y ese elemento cómo se llama? N2 anterior. Muy bien. Luego tenemos este elemento de acá, que se conecte con el N2. ¿Cómo se llama este elemento? Se llama N1 siguiente. En su parte anterior este elemento va a ser igual al N2. Luego el N2 en su parte anterior va a ser igual al N1 en su parte, al N1 anterior, ¿no? A este elemento. N2 en su parte anterior se conecta con este elemento que se llama N1A. Y listo, ya tendríamos ese caso más terminadito. Ahora caso contrario de este otro. De verdad que son hartos casitos. Caso contrario de este caso. Acá hemos preguntado si, en esta condición, si el N2 estaba al final.
Ahora, si se va por caso contrario, en este caso, significa que el N2 no está al final. Es decir, estamos en este caso. El N1 no está al principio, no sabemos qué hay al medio, está el N2 y esta vez el N2 no está al final. Nuevamente vamos a preguntar si los dos elementos están al principio, o perdón, si están juntitos. Entonces preguntamos y decimos N1 en su parte siguiente, ya saben, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, es igual a N2. Significa que los dos elementos están juntitos, por tanto estamos ¿en qué caso estamos? En este caso, ¿no? Los dos están juntitos. ¿Y qué hacemos en este caso? Pues hagamos las conexiones respectivas para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Valga la redundancia. Ya, ¿qué haremos llegar ahí? Bien, empecemos por esto. Esto, ¿cómo se llama ese elemento? ¿Cómo se llama? Se llama N1 anterior, ¿no? Este en su parte siguiente va a apuntar ahora al N2, ¿sí? Es decir, esto de acá estamos haciendo. Sigamos, N2 su parte siguiente va a apuntar a N1, ¿no? Ahí está. Y luego N1 su parte siguiente, ¿dónde va a apuntar? N1 su parte siguiente va a apuntar a N2 siguiente, o sea, el N2 siguiente que era antes, ¿no? Y ya. Y ahí terminaría esas conexiones. Luego, ahora hagámoslo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda tenemos primero este elemento que se llama N2 siguiente, ¿no? N2S. En su parte anterior va a ser igual a N1. N1 en su parte anterior va a ser igual a N2. N2 en su parte anterior, notan, es un poco hasta mecánico, ¿no? N2 en su parte anterior va a ser igual a este elemento que, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Se llama N1 anterior. Y listo, ya están esas conexiones. Ahora, caso contrario de esta pregunta de acá. Aquí estamos preguntando si los dos elementos están juntos, ¿no? Caso contrario significa que no están juntos. Entonces estamos ahora en este caso. Hay elementos al principio, el N1 está ahí, hay elementos entre los dos elementos y el N2 no está en el final. Muy bien, entonces estamos en ese caso, creo que ya es el último. Bien, disfrutémoslo. Ha durado mucho. Bien, hagámoslo entonces con calma. De acá queremos llegar a esto de acá. Hay elementos ahí, está el N2, hay elementos, está el N1 y hay elementos. A eso es lo que ahí queremos llegar, ¿sí? A veces se me traba la lengua, perdón chicos. Bien, empecemos. Entonces empezamos de este elemento. Este elemento, ¿cómo se llama? N1A, ¿no? N1A en su parte siguiente va a ser igual a, ahora, como queremos llegar a esto, a N2, ¿no? Entonces N2. Luego N2 en su parte siguiente va a ser igual a este elemento. ¿Pero cómo se llama ese elemento? Se llama, a ver, ¿cómo se llamaba antes? N1S, ¿no? De siguiente. N1S. Perdón, N1S. Muy bien. Seguimos. Ahora nos vamos a este elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? N2A, ¿no? N2A, ¿no? Así. S en su parte siguiente va a ser igual a, ahora va a apuntar a N1, entonces ahí está, ¿no? El N1, entonces le ponemos N1. Luego N1 en su parte siguiente va a ser igual a este elemento, y ese elemento, ¿cómo se llama? N2 siguiente, ¿no? N2S. Muy bien, todo de izquierda a derecha y hasta ahora vámonos de derecha a izquierda y vamos a empezar por el mismo elemento que acabamos de conectar, que se llama N2S. N2S en su parte anterior va a ser igual a N1, ¿no? Luego N1 en su parte anterior va a ser igual a N2 anterior, ¿no? Así es como se llama el elemento que está acá, ¿no? N2 anterior, ¿no? Luego, este elemento, ¿cómo se llama? Ese elemento se llama N1S, ¿no? N1S en su parte anterior, entonces ahora va a apuntar al N2. Al N2. Y luego el N2 en su parte anterior va a apuntar a N1 anterior. Y listo. El N1 anterior ya tiene muchos elementos ahí, entonces se queda como está. Y ya habríamos terminado de hacer todas nuestras conexiones con todos los casos posibles, habidos y por haber. Espero que esta parte se haya entendido, chicos. Esto va a entrar en su examen, principalmente esta pregunta. Hasta acá quedaremos nuestra clase de hoy.